Hola a todos y todas. MedVet Emergencias es un video podcast de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Mi nombre es Alonso Seller y soy conductor de este programa. Y estamos en la temporada de internados 2025 con las y los estudiantes de internado de pequeños animales, específicamente de la rotación de emergencias y cuidados intensivos. Hoy día nos encontramos con Josefina Ruiz. Bienvenida. Paula Pacheco, bienvenida. Son internas de sexto año que están en la internado de pequeños animales y estamos a puertas de terminar en un par de días la rotación de emergencia y cuidados intensivos. Bienvenidas y cuéntenme primero que nada cómo les ha ido en su internado de pequeños animales. Increíble. Increíble. Intenso. Sí. Intenso, divertido, Pero cansador. yo creo que hemos aprendido muchísimo. Pero ¿verdad? lo vale. Qué bueno. Y les quedan pocos días y muchas evaluaciones en emergencia y cuidados intensivos. ¿Han estudiado? Sí. Muy bien. Esperamos que les vaya muy bien. Confiamos en que les vaya muy bien. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Distrés respiratorio. Distrés respiratorio en pequeños tema muy animales. amplio. ¿Cómo llega un perro? ¿Cómo llega un gato con distrés respiratorio a la consulta? Bueno, primero, definir qué es el distrés respiratorio. En este caso queremos definirlo como la falta de aliento que habitualmente es aguda. No es solamente, por ejemplo, una frecuencia respiratoria elevada, pero los pacientes sí pueden llegar con este signo. También pueden llegar con cambios en la profundidad respiratoria, con patrón respiratorio costa-abdominal, por ejemplo. También se pueden ver posiciones anómalas en la, como de postura, como la posición ortopnéica, que al final es para facilitar la ventilación. Y también cosas que podemos pesquisar al examen físico serían cambios en la coloración de las mucosas, una baja saturación periférica de oxígeno, alteraciones en la termorregulación también, y en casos más severos podemos ver que el animal no pueda caminar por su cuenta o no se pueda parar, y otros signos también que podemos ver de enfermedades más sistémicas podrían ser fiebre o secreciones nasales oculares que nos podrían estar indicando algún cuadro más infeccioso o viral, por ejemplo. Perfecto. ¿Y cuáles son las principales problemáticas que debemos abordar cuando llega un paciente a la urgencia que está cursando con un distrés respiratorio? Bueno, esto es más como una lista de problemas al final que podríamos decir de este paciente que nos llega a la urgencia. Primero, si es que es una obstrucción por respiración, desobstruir las vías aéreas, si es el caso, claramente. También la desaturación con la hipoxemia, hacer una estabilización de la hemodinamia, controlar también la hipovolemia y deshidratación. Bueno, toda esta lista de problemas igual es muy dependiente de la razón por la que esté este paciente con el distrés respiratorio, porque distintas causas nos van a dar distintos problemas también. Fusión o edema en el caso de que haya, esto también se puede tratar de forma más inmediata. La hiper o hipotermia, la ansiedad y también una anorexia, ya que probablemente un paciente con distrés respiratorio no va a estar alimentándose. En el caso de que lleve mucho tiempo también es una cosa que hay que ocuparse en el momento. Perfecto. Y estos pacientes a veces son súper agudos, ¿sí? Incluso tenemos que muchas veces hacer muchas intervenciones antes de empezar a buscar prediagnóstico, ¿cierto? O cuál es la causa. A veces no tenemos ni siquiera tiempo para empezar a buscar la causa, por ejemplo, si es una causa, no sé, cardiogénica, ¿cierto? O una neumonía, por ejemplo, y ya tenemos que hacer intervenciones inmediatas. ¿Qué intervenciones son muy clásicas y son bastante inmediatas en pacientes que vienen con distrés respiratorio agudo? Oxigenoterapia. Oxigenoterapia, ¿cierto? Probablemente una de las primeras que vamos a hacer. Tratar de manejar su vía aérea, oxigenoterapia. Muchas veces los pacientes vienen muy ansiosos y también tenemos que a veces bajarlos, sedarlos, vamos a conversar de eso, pero son pacientes muy clásicos que si vienen muy comprometidos, tenemos que parar la evaluación, ¿cierto? Primaria, secundaria, y hacer intervenciones para luego poder continuar. ¿Qué prediagnósticos podríamos tener en este paciente? ¿Cómo podemos abordarlo o enfocarnos en ciertos prediagnósticos? Porque hay algunos muy clásicos, como por ejemplo evaluar si fuera una neumonía o fuera un edema pulmonar, porque se tratan de manera distinta, ¿cierto? O fuera una ocupación pleural, por ejemplo. ¿Cómo podemos estrechar, ¿cierto? Esos prediagnósticos para tratar de llegar a una causa
que podamos solucionar de manera más rápida? Bueno, primero tenemos que diferenciar si es que hay un aumento del esfuerzo respiratorio o una dificultad respiratoria, ya que son cosas distintas. Por ejemplo, en el esfuerzo respiratorio veríamos principalmente el uso de la musculatura secundaria, y en la dificultad respiratoria podríamos ver, por ejemplo, como nombró mi compañero, una respiración paradójica, que es como costa abdominal finalmente, o también otros patrones respiratorios que nos indican dificultad, y en este caso podríamos hablar de que quizás hay una patología más relacionada directamente con el pulmón o alguna patología sistémica que para al final compensar nos está generando este distrés respiratorio, pero no necesariamente una patología directamente del pulmón, por decirlo así. Bueno, también es muy importante tener en cuenta la anamnesis remota y actual. Primero la remota, ya que es importante saber el plan de vacunación del paciente y si tiene desparasitaciones al día, ya que con esto podemos también descartar si es que es algo infeccioso o no. Por ejemplo, si viajó al extranjero también puede mostrar enfermedades desde afuera también que nos pueden estar generando patologías. Y también la anamnesis actual, ya que, por ejemplo, puede haber un traumatismo que esto claramente nos va a generar alguna hemorragia pulmonar, por ejemplo, o un neumotórax. Y también si es que tiene estos episodios recurrentes o los ha tenido antes, por ejemplo, esto también nos puede guiar a distintos diagnósticos, como por ejemplo que sea un colapso traqueal y no algo quizás tan agudo, que esto igual el colapso traqueal puede darnos estos como episodios más como en el tiempo. Por otro lado también está el examen físico. Y bueno, como dije antes, es importante fijarnos en el patrón respiratorio. Por ejemplo, podríamos diferenciar entre una disnea inspiratoria o expiratoria, ya que normalmente la disnea inspiratoria está relacionada al tracto superior y la expiratoria al inferior. Podemos ver la frecuencia respiratoria, la profundidad de la respiración. También muy importante ver el estado mental del paciente en cómo llega, si es que puede pararse o caminar o no. Bueno, y también el tema de las mucosas, como nombró mi compañero. Acá también podemos hacer ciertas diferencias, ya que podrían estar pálidas y cianóticas, o también podrían tener otras coloraciones, como por ejemplo mucosas que están como color chocolate o rojo oscuro, podría ser por intoxicaciones, o si están muy congestivas también podría ser otro tipo de intoxicaciones. Entonces también el color de las mucosas nos puede guiar a otros diagnósticos. Bueno, también dentro del examen físico los linfonodos, que puede indicarnos también infecciones o masas. La auscultación torácica también es importante. Podemos ver soplos, podemos ver si es que es cardiogénico, o sea, acercarnos a si es cardiogénico o no, no el diagnóstico claramente. Y podemos ver sonidos respiratorios anómalos. Por ejemplo, podríamos escuchar un sonido cardíaco amortiguado, que podría ser como podría indicarnos ya que hay algún derrame pericárdico o pleural. Y bueno, también ver el contexto, porque si es un animal, por ejemplo, obeso, también podríamos escuchar los distintos sonidos sin que sea como al final por la misma patología. Podemos escuchar crepitaciones, por ejemplo, si es que hay edema, o salivancias respiratorias cuando hay broncoconstricción. Y también ver la calidad de pulso periférico, porque esto igual al final nos puede indicar otras patologías que también nos estén generando este distrés respiratorio. Si es que está relacionado quizás a alguna insuficiencia cardíaca o no. Y bueno, también muy importante el test fase a fase. En cuanto llegue el paciente, si es que es posible dentro del hospital en el que estemos, el TFAS nos puede indicar, por ejemplo, la presencia de líneas B, podemos ver neumotórax, podemos ver también la fusión pleural, y esto igual nos va a acercar mucho más al prediagnóstico y más que eso también al tratamiento inmediato que debemos darle a este paciente. Bien, entonces vemos un pool de evaluaciones clínicas, ¿cierto? Que tiene que ver con tratar de localizar dónde está el problema, ¿cierto? Si el problema podría ser a lo mejor metabólico y solamente es un aumento de frecuencia porque está tratando de compensar una acidosis, por ejemplo, ¿cierto? O sea, hay un problema real respiratorio. Y parte de lo que han mencionado es relevante porque parte de el buscar la causa tiene que ver con qué tiene el animal. Tiene ruidos respiratorios, tiene ruidos superiores, ¿cierto? Tiene estertores, estridores, sibilancias propias de una masa, de una superficie rígida o de un edema de vías aéreas, ¿cierto? Si escuchamos un silbido porque disminuyó el lumen y aumentó la presión, ¿cierto? Es súper importante entender que ese examen clínico es fundamental. Ustedes mencionaron estas ventilaciones paradojales y la ventilación paradojal, claro, no tiene una causa lineal directa, pero por ejemplo se asocia muy ampliamente y sobre todo en gatos, prácticamente de manera muy, muy directa, con ocupaciones pleurales. Entonces, claro, uno cuando evalúa eso, de inmediato se apunta rápidamente a decir, es muy probable que este gato tenga un hemotórax, un neumotórax. Entonces hay causas que son más directas. Entonces el examen clínico es fundamental y muy rápido a hacer. Dicho sea de paso, es súper importante poder diagnosticar una ventilación paradójica
porque la ventilación paradójica es consecuencia de un distrés respiratorio muy severo, ¿sí? Donde el diafragma pierde su función respiratoria, pierde su protagonismo como músculo ventilatorio, y el protagonismo lo toman los músculos intercostales. Probablemente muchas veces hay una fatiga del diafragma también, y los intercostales, al agrandarse la cavidad torácica y disminuir la presión, todo el diafragma y la pared abdominal sube y trata de entrar hacia el tórax, y por lo tanto nosotros lo que vamos a ver es un tórax abriéndose y un abdomen ingresando y tratando de ingresar y siguiendo el diafragma, que en vez de bajar o irse hacia caudal, obviamente en una ventilación normal, fisiológica, se va hacia craneal, pierde su función. El diafragma deja de ser un músculo operativo ventilatorio y solo los músculos accesorios toman el control de la ventilación. Y eso es porque hay un esfuerzo ventilatorio muy, muy, muy marcado. Un animal que lo está pasando muy mal. Si uno es un gato, probablemente sea una ocupación pleural y uno se va muy rápido por esa vía, y a lo mejor se va con imagenología rápido a hacer eso antes que hacer otros exámenes. E incluso si no tenemos una imagenología, podríamos, además de auscultar y seguramente tener ausencia de ruidos, a lo menos en un hemitórax, nos podemos ir seguramente con una terapéutica más a ciegas incluso, pero entendiendo que la localización del problema está ahí, ¿cierto? ¿Cuáles son las causas más posibles de distrés respiratorio en perros y gatos, seguramente, de los que van a llegar a la clínica? Bueno, como causas hay muchas, por la diversidad de como opciones donde puede estar la afección en el sistema respiratorio, por decirlo así, y también porque puede estar en otros órganos la patología, separándolas en tracto respiratorio superior e inferior. En el superior podemos encontrar patologías como la parálisis laringea, colapso, ruptura traqueal. También puede haber alguna obstrucción, ya sea por cuerpo extraño, por algún edema o por alguna neoplasia también. Y en el tracto inferior podemos encontrar bronquitis, por ejemplo, neoplasia, otras compresiones, ya sea como por aumentos de tamaño en aurícula izquierda se pueden ver, o también en linfonodos traqueobronquiales. Y bueno, también compresiones por neoplasias. Y también yendo hacia causas que afectan la cavidad pleural, como bien mencionamos antes, podemos encontrar neumotórax, efusión pleural también, bueno, ruptura de diafragma, hablando como más por ese lado también, o hernias diafragmáticas también. Y bueno, con lo que respecta a parénquima pulmonar específicamente, lo más clásico puede ser tal vez bronconeumonía, neumonía sola, asma también, alergia, puede ser alguna contusión pulmonar, por ejemplo, por algún traumatismo, edema pulmonar, ya sea cardiogénico o no, y también otras patologías que pueden causar distrés respiratorio, ya pueden afectar al mediastino, por ejemplo, o también enfermedades más sistémicas como serían una anemia puede ser, tal vez también se pueden ver en shock, en acidosis metabólica o alguna distensión abdominal como en la dilatación con torsión pólvulo-gástrica también, y eso sería como lo más común para mencionar. Perfecto. Bueno, y este paciente que llega con todas estas alteraciones, desaturando, a lo mejor cianótico, el color de las mucosas es muy importante, la cianosis no siempre está presente. Hay animales que tienen distrés respiratorio, pueden morir y nunca tener cianosis. Para que haya cianosis tiene que haber a lo menos un tercio de la hemoglobina que no esté saturando, y a veces hay animales que están muy comprometidos con menos de eso, y por lo tanto muchos animales mueren incluso por distrés respiratorio agudo sin tener cianosis. Si hay cianosis, por supuesto que el cuadro es bastante más grave, ¿cierto? Para que haya cianosis, además debe haber suficiente hematocrito. Un paciente podría tener una anemia, como lo mencionaban, y probablemente ni siquiera vamos a ver un paciente tan azul, sino que lo vamos a ver más pálido, probablemente. ¿Cómo abordamos entonces este paciente que puede tener todas estas múltiples causas que ustedes nos comentaron? ¿Qué es lo primero que abordamos en la clínica con este paciente? Lo primero es la oxigenoterapia que ya mencionamos anteriormente, pero para esta terapia se pueden utilizar distintas opciones. Una sería la más conocida, diría yo, que son las máscaras de oxígeno. También podríamos utilizar cánulas nasales, ya sean uni o bilaterales. Jaulas de oxígeno también existen, o máscaras con collar isabelino cerrado. Y si es que no hay mejorías usando estas opciones, ya podemos pasar
a otras que vamos a ver más adelante. Y además de esta oxigenoterapia, también es importante que haya un entorno amigable y un manejo amigable también para no empeorar este cuadro respiratorio, especialmente en felinos que ya sabemos que son muy susceptibles al estrés. También es importante los accesos intravenosos, por lo menos 2, ya sea para fluidoterapia y también para otros medicamentos, ya sean infusiones continuas o administración de fármaco como bolo. Y también es esencial hacer ecografía de tórax o TFAST, ya que es segura y menos invasiva que una radiografía en un animal que lleva urgencia. En este examen podríamos ver presencia de líneas B, por ejemplo, que pueden indicar edema pulmonar o contusión pulmonar o neumonía, por ejemplo, y con la anamnesis ya iríamos estrechando la lista de prediagnósticos como mencionamos antes. También podríamos ver si es que hay o no deslizamiento pleural, que la ausencia de este nos indicaría neumotórax. También podemos ver directamente si es que hay efusión pleural. Y además de todo esto podríamos ver el corazón, ya sea estructuralmente y funcionalmente, además de otras estructuras cercanas. Y lo último también sería análisis de gases arteriales, ya que nos estarían indicando directamente el funcionamiento del pulmón, perdón, indicándonos la presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono, y también el metabolismo del paciente, indicándonos pH, glicemia, lactato. Perfecto. Bueno, y también igual todo esto al final es como el abordaje inicial de un paciente más general. Igual es depende de lo que digan los análisis de gases, que también vamos a corregir ahí, por decir así, por ejemplo, si ha sido así y todo eso. Pero también tenemos como unos abordajes más específicos de lo que hemos visto más en la clínica, al menos durante este internado, de pacientes que llegan con distrés respiratorio. Por ejemplo, un paciente con efusión pleural. Si es que es funcionable, la idea es hacer una toracocentesis para poder drenar el líquido, y también podemos hacer un estudio de ver si es sanguinolento o no, si es sanguinolento, si es pus. Entonces podríamos ahí también guiar un poco más cómo hacer la terapia, la causa de esta fusión, pero es muy importante al final drenar eso para poder facilitarle un poco también al paciente que tenga una mejor ventilación. Bueno, en caso de haber edema tenemos que hacer la diferencia si es cardiogénico o no. No siempre se puede hacer de forma inmediata, pero bueno, se pueden usar diuréticos. Normalmente se usan cuando es cardiogénico, pero también se podría usar en edema no cardiogénico, solo que no va a ser tan efectivo porque al final no es un problema de que haya un aumento de la presión intrapulmonar venosa, sino que es un tema de daño al final como de los vasos. Entonces, quizás no sería tan efectivo, pero igual se puede usar. Y bueno, en el caso de que al final sea una obstrucción de las vías altas, ya sea por más inflamación, por ejemplo, absceso, la parálisis laríngea, como dijimos anteriormente, es útil en este caso también la sedación del paciente siempre que se pueda, siempre que tengamos una estabilización de la hemodinamia antes, o que haya una persona disponible para al menos poder estar monitoreando esta sedación. Y también es útil usar dosis antiinflamatorias de corticosteroides o también inhalatorios. Bueno, y en el caso de que todo esto no sea útil, podemos pasar a otras herramientas como la intubación o la traqueostomía de urgencia también, en caso de que la obstrucción sea muy grave y no esté bajando el distrés respiratorio. Bien, efectivamente, entonces podemos, desde el punto de vista del oxígeno, podemos nosotros trabajar sobre el aporte de oxígeno, ¿cierto? Poniendo oxigenoterapia mediante alguna técnica, manejando el volumen, los litros por minuto, el flujo, manejando la técnica. Y también podemos trabajar sobre el consumo de oxígeno, ¿cierto? No solamente tenemos que aportar oxígeno, sino muchas veces tenemos que disminuir su consumo. Y la sedación es una muy buena herramienta que logra eso, bajar el consumo. Entonces trabajamos en ambos lados de la ecuación, aumentando el aporte y disminuyendo el consumo. Y como mencionaron, una vía aérea, por ejemplo, como intubar, ¿cierto? Hacer una traqueostomía también. ¿Cuándo considerarían intubar a un paciente, por ejemplo, que venga en distrés respiratorio o asistir su ventilación? ¿Qué parámetros o qué criterios utilizarían para poder decidir la intubación de este paciente? Bueno, primero y lo más importante yo creo es que la clínica y los insumos lo permitan. O sea, si se va a meter a un paciente a ventilación asistida, la idea es que esté la persona que pueda hacerlo de la forma correcta, que puedan estar monitoreando la anestesia del paciente, porque para meterlo a la ventilación asistida va a tener que estar anestesiado. Entonces, eso yo creo que es lo primero, que sea lograble al final como en temas de personal y de insumo.
pero cuando se debería intubar al final es cuando el estrés respiratorio sigue siendo muy grave y al final los parámetros no están mejorando, por ejemplo la saturación, que sí hipóxico, sigue sin responder mucho y no va, bueno, al final lo principal no baja el estrés respiratorio. También según literatura que encontramos, es que la presión arterial de oxígeno siga menor a 60 con oxígeno o que tenga una presión arterial de CO2 mayor a 50, con los tratamientos al final brindados ya. Bueno, la ventilación con presión positiva y invasiva también se asocia a ciertas complicaciones y no es fácil tampoco sacar a un paciente de ventilación mecánica, entonces igual la idea es limitarlo a pacientes que estén gravemente afectados y que al final si no se realizan estos manejos pueden también tienen el riesgo de entrar en paro cardiorrespiratorio por el mismo estrés respiratorio. Bueno, también es útil considerar el manejo de reclutamiento para mantener una presión positiva al final de la expiración. Bueno, y esto se debería utilizar en pacientes que al final están con ventilación con presión positiva, que siguen hipoxémicos con la suplementación de oxígeno que se debería dar al principio cuando llega el paciente. Bueno, este manejo nos permite aumentar la cantidad de los alveolos funcionales y también aumentar la capacidad residual funcional. Y también evitar el colapso alveolar, que al final igual genera daño en los mismos alveolos. Y hay distintas formas de aplicar esto, pero es un tema muy amplio en verdad y que no va al caso, pero es un manejo que se podría aplicar también. Y bueno, es importante considerar el estado hemodinámico del paciente, como dije anteriormente, ya que se debe inducir una anestesia. ¿Qué fármacos son mejores para esto? Al final serían los que son quizás menos, son más estables para o sea, no afectan tanto la hemodinamia, por decirlo así. Entonces, en este caso, por ejemplo, podría ser muy seguro usar una combinación de benzodiazepinas con opioides. Igual se recomienda ese uso. Y bueno, eso principalmente con la anestesia, que es necesario mantener el monitoreo del paciente. Y bueno, también estos fármacos es necesario decir que pueden inducir la apnea en el paciente también. Van a bajar la frecuencia respiratoria. Entonces, tenemos que estar preparados para la intubación rápida. Y bueno, hay que hacer una diferenciación entre los pacientes para evaluar el éxito del retiro de la ventilación mecánica y el alta hospitalaria y también la sobrevivencia de estos pacientes, ya que en pacientes que son ingresados a ventilación mecánica por problemas directamente del pulmón tienen menos como éxito en sacar la ventilación mecánica que pacientes que entraron por otras patologías no relacionadas directamente a una pulmonar. Perfecto. Efectivamente, a veces pasa que uno le pone un flujo de oxígeno a un paciente con alguna técnica de vía aérea y no mejora, y a veces no mejora porque hay mucha telectasia. Entonces, justamente parte de las maniobras que tenemos que tener ahí a mano es el reclutamiento. Hay algunos profesionales que parten siempre reclutando, hacen primero un nivel de reclutamiento y después dejan oxigenoterapia y les resulta mejor porque primero obviamente aumentan la capacidad de alveolos funcionales y después ponen oxigenoterapia, o algunos que ponen oxigenoterapia y si no mejora, en vez de seguir con otras maniobras, reclutan, vuelven a poner oxígeno y ven si mejora o no, antes de pasarse a otra técnica. Siempre hay que tener ahí a la mano el reclutamiento alveolar o trabajar con ciertos niveles de PIP como para mejorar esto, porque hay muchos pacientes que simplemente su ventilación espontánea, cada vez que exhalan, hay cierto nivel de telectasia. Recordemos que un paciente anestesiado también hay una pérdida de tonicidad importante del diafragma, y la pérdida de tonicidad del diafragma y que se posiciona sobre ciertos alveolos, ¿cierto? Es quien genera la telectasia. Entonces, un paciente que sedemos, que anestesiamos, también es esperable que tengan un nivel de telectasia mayor. Y por lo tanto, un paciente que, si vamos a decidir muchas veces sedar, de la mano tenemos que pensar en reclutar, ¿cierto? Hacer a lo menos un reclutamiento inicial o trabajar con cierto nivel de PIP para proteger ciertos alveolos y que no tengamos que después reclutarlo, ¿cierto? Que no haya cierta telectasia. Igual, agregar algo más, que otra forma también de hacer una ventilación con presión positiva que no es intubar, o sea, es menos invasiva, al final es la cánula de alto flujo, que no lo nombré en verdad porque no está mucho presente al final en el país, pero igual es muy útil y estamos generando igual una presión positiva sobre el paciente y ayudando un poco ya. Totalmente, hay otras técnicas intermedias de IR efectivamente que no son tan comunes en veterinario, porque hay recién investigaciones y estudios incipientes, ¿cierto? Como cánulas de alto flujo, como CPAP, sistemas de ventilación no invasivos, que pueden ser una súper buena alternativa, sobre todo para ciertas razas de pacientes o ciertos tipos de pacientes. ¿Qué exámenes complementarios ustedes utilizarían de base en la clínica, en cualquier paciente que viene con un distrés respiratorio? Lo primero que piensan, ¿qué exámenes van a hacerle a este paciente? Principalmente hemograma y perfil bioquímico, ya que siempre es bueno finalmente saber la condición general de nuestros pacientes.
Además de estos, también podría ser un panel de coagulación, por ejemplo, o gases arteriales, como dijimos antes. Y bueno, en estos exámenes podríamos ver al final si es que el paciente tiene anemia o alguna infección al ver el leucograma, o también en el perfil bioquímico podríamos encontrarnos con hipocalemia, por ejemplo, y que eso al final puede generar en un grado más avanzado la debilidad de músculos respiratorios. También todo depende al final de nuestra lista de prediagnósticos, pero otros exámenes de imágenes también pueden ser, como radiografía, ya que ahí podemos percatar no solo de patrones pulmonares, sino evaluar las demás estructuras. Y también, bueno, ecografía, ya dijimos la de FAST, también podría ser una ecografía cervical, hemos visto que se han realizado para ver si es que hay masas o algunas otras cosas. También la ecocardiografía, también para ver si es que puede ser por alguna patología cardíaca. Y también eventualmente, si es que se realiza una toracocentesis, por ejemplo, podríamos mandar esa muestra de fluido a citología también y a estudio. Y eso. Bueno, y en imágenes también eventualmente podríamos hacer broncoscopía, laringoscopía o cosas parecidas. Perfecto. También recomendable en el caso de que pensemos en alguna patología infecciosa, una neumonía, la citología es fundamental. Y no solamente pensar en una técnica más compleja como un lavado bronquioliar, que normalmente requiere, que es más caro, que requiere más insumos, sino que también pueden ser lavados transtraqueales, que son muy fáciles de hacer en tráquea, muy rápido, y que ya nos pueden dar una orientación, por ejemplo, para el uso de antibióticos. Súper importante considerar, como comentario al margen, que normalmente las resistencias que tienen en general las neumonias a los antibióticos tradicionales de primera línea son del orden del 25% de los pacientes. O sea, es esperable que un 25% de los pacientes tenga una resistencia a antibióticos de primera línea. Y si el paciente consumió antibióticos durante el mes anterior, aumenta esa resistencia más o menos un 75-76%. Entonces, una pregunta fundamental que debe hacer el clínico siempre es si el paciente consumió antibióticos el mes anterior. Y si el tutor nos dice que sí, consumió, obviamente tenemos que ver qué familia de antibióticos consumió y no dar ese mismo antibiótico, porque si le volvemos a dar ese mismo antibiótico va a tener una resistencia del 75-76%, lo cual va a ser resistente finalmente y vamos a perder toda esa semana o más de tratamiento. Entonces, una pregunta fundamental. Y si nos dice sí, consumió antibióticos de una familia, bueno, vamos a tener que dar otra familia de antibióticos también de primera línea distinta, pensando en que igual podemos tener un 25% de resistencia. Y para eso es súper importante que la citología vaya lo más temprano posible. A veces retrasamos la citología pensando en un lavado bronquioliar, que muchas veces necesitamos endoscopio, un endoscopista y otras cosas, pero a lo mejor hay técnicas intermedias como el mencionado lavado transtraqueal, que es muy rápido de hacer. Ponemos un catéter en un anillo traqueal, instilamos un poco de fluido, sacamos fluido y ya tenemos una muestra que la podemos ver nosotros mismos, incluso con un microscopio en la clínica, y podemos enfocar de mejor manera la antibiótico-terapia, ¿cierto? De tal manera de que no haya tanta resistencia antimicrobiana. Muy bien, mucha información en este capítulo. Muchas gracias, Josefina Alruiz, Paula Pacheco, por toda la información que nos han entregado, relevante respecto al manejo de distrés respiratorio agudo en caninos felinos, que llegan muchos animales con distrés respiratorio a la clínica. Diferenciar si es cardiogénico, si no es cardiogénico, si ojalá si es un edema, si hay una consolidación, si va por el lado más de eliminar un edema o dar una antibiótico-terapia, son probablemente decisiones clásicas en la clínica a diario y bastante críticas también si nos equivocamos muchas veces y retrasamos un tratamiento u otro. La oxigenoterapia y la vía aérea también son técnicas que debemos conocer, las distintas FIO2, cuál es mejor una sobre la otra, qué podemos hacer si no llegamos a los parámetros esperados. Muy importante el manejo ventilatorio de los animales, también un tema fundamental. Muchas gracias por su participación, espero que puedan terminar estos días que les quedan de rotación de emergencia y cuidado intensivo, que les vaya muy bien, que tengan buenas notas en las evaluaciones que les quedan. Y ojalá así sea. Ojalá así sea. Así será. Así será. Decretado. Y que continúen con sus rotaciones y que a fin de año les quedan algunos meses, 3-4 meses para poder titularse y que tengan un muy buen devenir como médicas veterinarias en la clínica para lo que decidan dedicarse en un futuro laboral.
Bien, Medvet Emergencias es un video podcast de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile y nos encontramos en otro capítulo de la temporada de internado 2025 con la y los estudiantes de la rotación de emergencias y paciente crítico. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.